Muy bien, muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 7:30 de la noche. Y yo para esto los voy a invitar a meditar un instante sobre qué problema aquí nos reúne en un lapso de campana a campana. Muchas gracias. Quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas a dejar distintos tipos de adicciones que en su esencia fueron ocasionadas por problemas emocionales y se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales individuales, conferencias y dinámicas que contribuyen también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito a que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad, que a continuación aquí aparecerá en la pantalla. Oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo cambiar y la sabiduría para reconocer cuál es la diferencia. Pues bien, con esto vamos a dar por abierta la reunión del día de hoy. Hoy tenemos un interesante tema. Este tema de los días viernes es un nuevo programa que vamos a estar manejando. Es un resumen de los temas revisados durante la semana y se basa a la espiritualidad. Entonces, el día de hoy tenemos un tema el cual se llama Control de mis emociones a través de la fe y nos apoyará con el desarrollo de este tema la licenciada Manuelita Guerra. La vamos a invitar a pasar. Adelante. Bueno, pues muy buenas tardes. Es un placer de nuevo estar aquí entre ustedes. Bienvenidos a todos los que también nos están ahorita siguiendo. Un especial saludo a todos. Y pues como aquí dice el tema, es control de mis emociones a través de la fe. Sabemos que la fe, pues es creer en algo que no ves. Es algo, dice que la fe en sí es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, igual como las emociones están en la parte de nuestra alma. Hace 8 días en el tema que tocamos hablábamos acerca de que cómo está conformado el ser humano, que somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Que en este caso las emociones pues están en nuestra alma, pero la fe de la que yo les voy a hablar esta tarde es algo que reside en nuestro espíritu. Nosotros somos seres compuestos, como ya lo mencioné, somos tripartitos. Dios es espíritu nada más. Él no tiene un cuerpo, no se puede ver el cuerpo. Si lo percibimos en el espíritu. Así que adelante, por favor. ¿Qué son las emociones? Dice, las emociones son poderosas y genuinas para quienes las experimenten. También pueden indicar lo que realmente sentimos en nuestros corazones. Es crucial aprender a manejar nuestras emociones en lugar de dejar que nos controlen. Cuando las emociones nos controlan, es que ellas son las que dirigen nuestra vida. Entonces, a veces esas emociones no genuinas, muchas de ellas que no son genuinas, estar sometidos bajo estas emociones, ellas son las que van a dirigir. La emoción salida o descontrolada en forma natural es algo que va a subir más allá de la razón. Y cuando está la emoción más arriba de la razón,
no podemos pensar lo que hacemos. En un estallido de ira, podemos hacer cosas o decir cosas que realmente no sentimos, porque la razón está nublada, nuestra inteligencia se nubla cuando las emociones son emociones descontroladas o emociones subidas. Entonces ahí es cuando va a traer un trastorno a nuestra vida con los seres que nos rodean. Dice, es crucial aprender a manejar nuestras emociones en lugar de dejar que nos controlen. Por ejemplo, cuando nos enojamos, es importante reconocerlo, reflexionar sobre la razón detrás de nuestro enojo y luego actuar de manera adecuada, actuar de una manera mesurada. Ya cuando hay un estallido de ira, por ejemplo, después de haber vivido el episodio, va a venir otra reacción contrapuesta que se llama culpabilidad, porque en el estallido de la ira vamos a hacer cosas o vamos a decir cosas que tal vez no sentíamos. Hay una frase que dice así, dice que el que se enoja no dice lo que siente ni siente lo que dice. Va a decir cosas que no siente realmente, pero esas palabras se van a quedar grabadas en alguien más y no tan fácil, esas palabras van a regresar. Y la mejor manera de controlar las emociones, pues es antes de que salga del lugar donde está, poder tener ese dominio propio, esa mesura, para que esas palabras antes, no reflexionar antes, sino perdón, no hacerlo después de que sucede, sino antes de que sucede, yo pueda detener, frenar, someter esas emociones. Dice, las emociones descontroladas raramente llevan a resultados que sean respetuosos hacia Dios y hacia los demás. Yo mencionaba en esta parte espiritual eh, el viernes pasado acerca de los atributos de Dios. Dios, el creador, el ser superior, el ser supremo, lo que vamos a encontrar en él es un ser también emocional. Dice que el hombre es hecho a su imagen y semejanza. Entonces, las emociones que él nos dio o de la manera como estamos compuestos, nos las dio con un propósito, por ejemplo, de disfrutar, a lo mejor lo que tenemos, hacer expresiones a través de nuestras emociones de júbilo, de alegría, de gozo, incluso la ira en cierto grado también en algunos rangos es saludable. Por ejemplo, si alguien me enseña a mí de la ira o me están dando una clase de la ira, yo no me voy a enojar por cuando pues, me están describiendo la ira por decir, pero si alguien me está hablando del aborto, eh, es algo injusto, a lo mejor eso sí me va a provocar una ira. Una ira se podría decir justificada por un acto indebido. Entonces, también esa ira o ese sentimiento controlado va a llevar a una acción benévola. De ahí nacen cuántas asociaciones, fundaciones, por este tipo de reacciones donde hay un sentido de injusticia y alguien quiere hacer algo. Pero también esa emoción, que aunque es positivo y va a dar un resultado positivo, también tiene que ser mesurada, adecuada y controlada, sometida. Algo que se somete o algo que está bajo mansedumbre, sigue teniendo la misma fuerza, pero está en un canal que se puede conducir, pues, que puede tener una finalidad. Nuestras emociones, por ejemplo, se dice que son energía en movimiento, no son buenas ni son malas, son algo que tenemos, pero que a veces están en ebullición y en esa ebullición que puede tener la emoción es cuando vamos a estar bajo ese control y no vamos a hacer cosas correctas delante de los demás, vamos a afectar a los demás. Una persona que está triste o sumida en la tristeza, probablemente va a afectar a su familia porque se va a quedar en casa, porque no va a querer hacer lo que necesita hacer. Otra persona, por ejemplo, que esté en los celos, unos celos desmesurados, porque nuestras emociones muchas veces no están basadas en la realidad, son nuestras percepciones, ya sea que es algo imaginario o real, pero va a afectar. Tiene un impacto, una preocupación, el temor, la angustia, la euforia, por ejemplo, la euforia es una alegría desmedida
que ahí se puede meter la persona en muchos problemas también. Por ejemplo, si va a hacer compras compulsivas, bien contenta y le va a agarrar la tarjeta y le va a pasar todo lo que, va a comprar todo lo que quiera porque anda contento. Al rato ya cuando le lleguen los estados de cuenta se le va a bajar la contentura al ver una realidad, pero las tomó en un momento de júbilo, en una alegría exagerada, en un contentamiento fuera de control. El contentamiento es bueno, pero cuando se sale de control es cuando ya viene a afectar, a hacer una afectación. Me va a afectar a mí, va a afectar a la familia, va a afectar mis relaciones. Las emociones descontroladas siempre van a traer eso. Vamos hacia adelante. Dice, nuestras emociones, al igual que nuestras mentes y cuerpos, son afectadas por nuestra imperfección humana. Pues todos sabemos que de fábrica, pues no somos perfectos, ¿verdad? Tenemos esa imperfección humana o esa área eh, de defectos del carácter, donde está ese lado. Dice que son afectadas por esta imperfección. Esto significa que nuestras emociones están marcadas por nuestra naturaleza caída y por eso es crucial que las controlemos. O sea, indefectiblemente no somos perfectos, no siempre vamos a reaccionar de la misma, de una manera correcta, porque traemos esa parte, traemos en nuestro paquete esta parte negativa de la cual nosotros tenemos que cuidarnos. El cuidarse uno en esa área es tener un temor saludable. Hablaba yo de un temor saludable. Si cuando tú te empiezas en un autoconocimiento y te empiezas a detectar esos defectos, esas áreas donde eres, eh, reconoces, o sea, que se te salen del control, entonces ahí vas a tomar medidas para no afectar por amor a los demás, por amor al prójimo, empiezas a pensar, a usar la razón. Cuando la emoción está descontrolada, nosotros pensamos con los sentimientos en vez de con la mente, con la razón, estamos pensando con los sentimientos o con las emociones. Y pues eso lleva completamente a un desfase y a un descontrol. Pero es importante en estos temas que se dan aquí, en este lugar especial como psicoesperanza, este, de que cuando estamos en este proceso, estamos recibiendo estos temas, indefectiblemente va a venir a un autoconocimiento y es maravilloso saber cuando vas descubriendo en ti qué es lo que a ti te desfasa, conocerse y empezar a tomar medidas, empezar a tomar control de esas emociones. Si yo me voy al punto del creador, dice que el creador o Dios, como cada quien lo entienda o lo conciba, Él es el que está al control de todas las cosas. A veces pensamos que nosotros no nos podemos controlar, que porque la voluntad está totalmente descoyuntada y por más que quieras, a veces no te puedes controlar. Y ahí es el punto donde vamos a hablar ahorita en estos momentos acerca de cómo controlar esas emociones a través de la fe, a través de la oración. ¿Cómo es que yo busco esa serenidad? Por ejemplo, al inicio de cada sesión se habla de la oración de la serenidad. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellas que puedo, dice, y sabiduría. Dame sabiduría para reconocer la diferencia. ¿Cuál diferencia? Lo que sí puedo cambiar y lo que no puedo cambiar. Pero al hacer esta oración ya debemos estar serenos porque a veces en esa ebullición no alcanzas a decir la oración de la serenidad. Para cuando ya estamos reflexionando, después del atropello, después de la consecuencia, es cuando muchas veces estamos haciendo esa oración para aceptar lo que ya no podemos cambiar del desfase que ya hubo. Entonces, ahí hay una consecuencia, algo que va a suceder. Pero aún así, yo les quiero decir que a pesar de eso, aún Dios sigue teniendo el control. A pesar de eso, a pesar de esa situación que ya se salió de los rangos normales, aún así Dios tiene el control. Y por ahí hay una frase también que dice que todas las cosas ayudan a bien. A lo mejor me va a ayudar a reflexionar mejor, a pensarla dos veces después, porque a veces las consecuencias nos dan aprendizajes, nos corrigen esas mismas consecuencias y después les vamos a dar las gracias por haber, porque a causa de eso que sucede es que yo aprendí. Yo supe cómo hacerle
y no me volverá a pasar. Y tal vez de repente me va a volver a pasar, pero ya voy a saber qué hacer. Ya no va a ser, no me va a tomar por sorpresa. Eh, Dice aquí, en lugar de dejarnos llevar por nuestras emociones, debemos permitir que la fuerza de Dios nos guíe. El poderte detener antes de, hay una frase que dice, piensa antes de hablar o piensa antes de actuar. Eso se llama dominio propio. La parte del dominio propio viene en la parte del espíritu, porque al momento de orar o enviar esa oración, yo les he comentado de que cuando yo subo una oración, algo va a bajar de allá. Me conecto con ese ser superior, con ese ser divino, con esa divinidad y le pido. Y algo va a bajar a mi interior y me va a dar esa serenidad. Y si yo soy honesto, completamente honesto, que es vital ser honesto para poder abrir el corazón y decir, ¿sabes qué, Señor? Me encuentro así, estoy así. Abrir completamente porque el hecho de hablar en la oración tal como tú lo sientes, eso inmediatamente te va a traer un sosiego porque las emociones ya dije que son algo que está en movimiento. Y cuando yo empiezo a hablar y empiezo a externar y empiezo a someterlas creyendo que es a ese algo que es mucho más fuerte que yo no tengo el poder para, para controlarlo, pero hay alguien que sí puede controlarlo. Empiezo a pedirle con la certeza de que Él tiene el poder y tiene la fuerza y tiene la capacidad para poder darme ese dominio propio, darme a mí esa capacidad igual para poder sujetar. Entonces viene esa fuerza y entonces yo ya me sereno. Inmediatamente cuando usted sienta que se serene es porque ya llegó esa tranquilidad, esa paz que le va a hacer, dice, pensar antes de hacerlo, pensar, no dejarse llevar por el impulso. En la medida que esto se practica, cada vez más vamos teniendo más control, porque nuestra emoción o nuestra voluntad que está descoyuntada va ejercitándose, cada vez va ejercitándose y en pruebas mayores va a entrar en acción más rápido, pero esto es de práctica a práctica. Cada vez tenemos que estar practicando, dice. Podemos entregar nuestros corazones a Él y permitir que Él trabaje en nosotros y guíe nuestras acciones. El querer trabajar con nuestras emociones, yo les decía, he mencionado que esto es nuestra torre de control, porque de nuestros pensamientos, de lo que permitimos, nuestro pensamiento pues se afecta a veces por lo que vemos, por lo que escuchamos, por lo que palpamos, por lo que oímos es afectado el pensamiento, pero también a veces son cosas reales o cosas imaginarias. Y es nuestra percepción de las cosas lo que las va a alterar o las va a aplacar, porque no todos percibimos igual las cosas. Entonces, una percepción equivocada va a dar sentimientos equivocados, emociones equivocadas y acciones equivocadas. Decir aquí que él trabaje en nuestros corazones y permitir que nosotros guíe nuestras acciones. Lo va a guiar cuando el pensamiento se somete a esa fuerza divina que es bondad, es amor, es humildad, es benignidad, es fe, es todos esos sentimientos, es gozo, es lo bueno, es el bien, viene y baja a mí. Entonces va a colapsar o va a contrarrestar lo negativo que hay, porque eso baja solamente a través de una oración consciente, de una oración, de una meditación consciente y aunque no se palpe, aunque no se vea, pero es real, funciona. Funciona cuando buscamos esos lugares tranquilos, nos apartamos y empezamos a hacer una reflexión, una meditación acerca de nuestros actos, de nuestras actitudes, a reconocer. Para esto es necesaria la humildad. Sin humildad no podemos. La humildad es la llave maestra para todo. En estas cuestiones espirituales, la humildad es el acto de sometimiento y obediencia a principios, obediencia a lo que muchos ya hemos escuchado acerca de meditar, pero es someterme, no nomás es oír, es también escuchar, pero dar un paso de obediencia por medio de la humildad. La humildad está en una decisión de mi voluntad, es un acto de mi voluntad que yo decido que así sea y que si tengo fe, por ejemplo, si yo tengo fe en la humildad me va a reportar grandes beneficios a mi vida. Y me va a ayudar en todo eso que yo no puedo controlar, me va a ayudar.
Continuamos, por favor. Dice que la inestabilidad emocional. Inestabilidad es falta de estabilidad, es inseguridad, falta de consistencia, es un vaivén. O sea que las emociones están para arriba y para abajo y es una falta de consistencia. Si somos guiados o pensamos con nuestras emociones o nuestros sentimientos, imagínense una persona inestable emocionalmente, que está dirigida por sus emociones. Un rato está contenta, al rato, ahorita dice sí, al rato va a decir que no. Se decide una cosa y después se arrepiente y va a tomar otra decisión. O imagínense a un jefe así, que tenga una inestabilidad, que le dé una orden y al rato le va a dar otra y al rato le va a dar otra y la va a pensar del otro lado y luego dice que es un vaivén, es una inconsistencia porque no hay una estabilidad, no hay una base de algo que sea sólido. Una emoción, dice, es la alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. Esta conmoción somática es una reacción del cuerpo, como cuando expresamos, abrimos grandes los ojos, levantamos las manos, cuando estás airado, pues se nos pone la cara deforme, y va a tener esa reacción. Algunos dicen que esa energía de movimiento que muchas veces llega hasta una conmoción, llega totalmente al descontrol, y una conmoción es movimiento o perturbación violenta del ánimo o del cuerpo, turbación, alteración, sacudida, convulsión y pues muchas veces llega hasta un trastorno. Hay muchos casos que ya se salen de los rangos normales y va a pasar a a un estado de un trastorno ya completamente que entra ya en otra, pues en otra esfera, la psiquiatría o un trato ya más profundo, cuando esas emociones están completamente descontroladas, pero todo va a partir, como le digo, va a partir de aquí de la manera de nuestra manera de pensar, cómo nosotros pensamos y cómo permitimos, porque esa permisividad, o sea, nosotros como seres humanos deberíamos ser responsables completamente de nosotros mismos. Entonces, la palabra responsabilidad es ser capaz de responder con habilidad a, a todo lo propio y lo mío. De hecho, una recuperación, llegar a a una estabilidad emocional, por ejemplo, yo tengo que hacerme cargo de mis emociones. O sea, no puedo pasar culpando a los demás de todo lo que me sucede, porque así pasa. Una persona descontrolada emocionalmente no asume su responsabilidad y quiere que a base de de alguien más o del clima, las circunstancias, si lo de afuera se calma, él se va a calmar. Pero aquí no funciona. El permitir por medio de la fe que las emociones lleguen a una estabilidad, eso es, esa fe es de adentro hacia afuera. Acuérdese que yo mencionaba que nuestro espíritu es el centro, es nuestro centro. Si de adentro del espíritu yo gesto a través de la oración esa conexión con ese poder superior, de ahí mi alma se tiene que sujetar. Se sujeta porque se sujeta a través de la oración. Y si lo utilizamos de esta manera hablada, porque es una comunicación y las emociones se desahogan a través del habla. Una persona que habla y habla, rápidamente se le van a bajar las emociones y ya como que se le despeja la mente y ya puede pensar, ya puede decidir con el hecho de hablar. Pero en la oración yo puedo hablar todo lo que yo quiera y con la bendición que pues que no va a pasar a terceros porque esto es algo íntimo y personal. Ese poder superior va a venir en esa conmoción, en ese descontrol, y va a traer una serenidad, algo que está fuera de control, va a entrar en un control. Dice que la falta de control, de orden, es falta de control, de orden, de disciplina, desorden, desorganización, caos, barullo o lío. Estar con esa inestabilidad. ¿Cuántas veces personas por un estallido de ira o un temor no han perdido un trabajo? Han dejado pasar oportunidades importantes en su vida porque eso les controla y pierden la oportunidad. Y aunque muchas veces digamos que la ira es justificable, la ira nunca va a ser justificable, porque siempre, aunque tengas una razón, de todas maneras vas a tener una consecuencia. Va a suceder algo. Siguiente, por favor. Sensación de estancamiento en la vida. Este tema se vio en la semana. Este, sentir que se está estancado es una sensación, pero muchas veces esa sensación
puede ser real o no puede ser real. Si alguien cree que está estancado, se siente atado, se siente amarrado y que no avanza ni para atrás ni para adelante, hay muchas maneras de cómo salir de eso. Pero en este caso, pues yo lo voy a ver en la cuestión de la fe. Por ejemplo, si no fuera, vamos a ver la parte por la psicología, por ejemplo, una persona que está en un estancamiento, hay estrategias, cómo puede salir de ahí, tiene que ser un plan, tiene que identificar realmente el problema, que realmente se siente así, que no está avanzando hacia ningún lado, que no camina, que siente que no camina, aunque la vida está caminando todos los días. La vida dice un estancamiento en la vida. A veces lo pienso de esta manera paradójica, que si estuviéramos estacionados, estancados en la vida, todo fluyera bien, porque estamos en el polo de la vida. Pero creo que no es la palabra a la mejor correcta, porque estamos estancados donde no fluye la vida. No es un estancamiento en la vida, sino te sientes en tu momento estancado, que no puedes caminar, que no avanzas, los días pasan iguales. Entonces, en una estrategia, es hacer un plan, identificar cuáles son las cosas, en qué áreas yo me siento así, y hacer un plan, cómo salir. Lo puedo hacer, pero si no tengo la voluntad, porque si alguien está estancado es porque no tiene la voluntad o quiere salir y no puede salir de ahí. Dice que es una sensación, es una impresión que percibe un ser vivo cuando uno de sus órganos receptores es estimulado. Percepción psíquica de un hecho. O sea, yo creo que estoy estancado. Aunque a veces alguien me va a decir de afuera, no es que no estás estancado, mira, has hecho esto, 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 yo te veo avanzar. No, es que yo me siento, es una emoción, porque es un sentimiento, pues, de estancamiento, aunque sí está teniendo un avance, pero él lo cree que está estancado y no mira un progreso. Entonces, eso es un sentir y lo cree. La creencia genera un sentimiento, como digo, una emoción, aunque a veces, muchas veces es una percepción de su vida, no es una realidad. El hecho por ejemplo, una persona que se siente estancada, en ese estancamiento, que se siente paralizado, que se siente inmunizado, que no fluye en la vida, ese sentimiento de no estar fluyendo, dice, la vida es energía, la vida es la energía de los seres orgánicos, la fuerza o actividad esencial mediante la que obra el ser que la posee. La verdad es que la vida fluye siempre. Una sensación no evita que la vida siga fluyendo. Tal vez esté fluyendo mal, pero está fluyendo. Entonces, una forma, por ejemplo, de salir de un estancamiento a través de la fe es a través de algo que se llama gratitud. Cuando a pesar de lo que yo vea, que yo siento que yo estoy estancado, pero yo empiezo a ver de manera consciente todo lo que yo tengo, porque todos tenemos algo bueno. Tenemos familia a lo mejor, tenemos un trabajo, tenemos, como sea lo estás conservando, estás sano, tienes dos ojos que pueden ver, tienes unos oídos que escuchan bien, no sé, lo que sí puedes tener para salir de un desierto, de un estancamiento, de una sensación, un principio espiritual es la gratitud. A través de la oración y la meditación, el ponerte y dar gracias a Dios, gracias a ese creador por todo lo que tienes, aunque de repente no sientas dar las gracias, es de empezar a hacerlo aunque no lo sientas, aunque no tengas las ganas de hacerlo, vas a empezar a hacerlo. Y eso va a tocar la esfera espiritual. Y cuando somos agradecidos, damos gracias, va a empezar como que el motor va a empezar a funcionar y te va a empezar a sacar de ahí, porque es un principio espiritual. La gratitud es algo espiritual y te saca siempre de un estancamiento o de un desierto, de un lugar de que no se siente fluir la vida. Eso es una manera, controlar ese tipo de emoción o de esa sensación es a través de la gratitud. Y si no, haga el ejercicio y vea, todos los días, y yo creo que al final del día, y se hiciera un resumen de todo lo bueno que tuve en el día, todo lo bueno, y yo decir, gracias, Señor. Gracias porque llegué a tiempo a mi trabajo, gracias porque tuve que comer, gracias porque me pagaron tal vez el bono el día de hoy, gracias por mi pareja, gracias por todo, así de manera consciente. Alguien que se siente en ese estancamiento, le aseguro que le va a venir gozo, que le va a venir ánimo, porque eso lo produce la gratitud. Es algo que fluye en el ámbito espiritual, que rápido conecta con ese poder superior, con el creador, porque él se agrada de esa gratitud y le va a dar algo que no tiene, que es gozo, que es alegría.
que es contentura. Y esa misma contentura le va a abrir la mente a nuevas ideas, a nuevas acciones. Y esa es una manera de salir de un estancamiento de una manera práctica en la esfera espiritual, sin hacer una serie de planes, sin nada. Con la pura gratitud, usted puede salir de ahí, porque es un principio espiritual. Y es a través de la gratitud, es como dar un reconocimiento, porque todo lo que tengo me lo ha dado el Creador. Todo dice que todo lo bueno, toda buena dádiva, todo lo que podemos tener, porque todos tenemos algo bueno. Eso me lo ha dado ese Creador que me ama, que es amor, que está al pendiente de mí, que soy importante para Él. Entonces, al momento de que yo le reconozco que todo lo que tengo es por Él y lo pongo en su lugar, le doy ese reconocimiento y hago mi lista y le doy las gracias, Él me va a dar a cambio de eso, me va a dar gozo, me va a dar alegría. La alegría no es lo mismo que gozo. La alegría, pues si tienes, bueno, como decía el bono, te dan el bono, pues te pones alegre, pero al ratito se le pasa se gasta el bono y se acabó la alegría, ¿sí? Pero el gozo es algo que permanece aunque el bono se gaste. O sea, es algo eh, espiritual, algo que fluye en el ambiente. Yo le digo, el creador está vivo y siente, cuando usted habla cosas positivas, da gracias de manera correcta, inmediatamente viene esa gratitud, viene ese gozo, no sabes ni por qué estás contento, pero algo sucede en ti. Entonces, una manera de salir de esa manera práctica. En psicología le van a dar muchos planes que también los puede echar a andar, pero a lo mejor si agradece y en psicología le dan un buen plan, pues lo va a hacer con mayor ganas y va a tener mayor resultado para salir de ese estancamiento. Siguiente, por favor. Entonces, sí va a sentir un fluir de la vida, algo que despierta. Dice aprender a controlar las emociones o reacciones no saludables. Nosotros somos seres reactivos o proactivos. No sé cómo se identifique, pero proactivo o reactivo. Reacción no saludable, dice, forma en que alguien o algo se comportan ante un determinado estímulo de una manera negativa. ¿Cómo respondo? Las personas gruñonas, a lo mejor quejosas, apáticas, pesimistas, están teniendo ante la vida una reacción negativa. Y solitas se alejan de la esfera del bien, del amor, de la gracia. Dice, Dios es el único que puede poner orden en un desorden. Él creó todas las cosas y nos creó a nosotros mismos. Si Él nos fabricó, todo lo que ha dejado, todo lo ha dejado en un manual de instrucciones. Yo le hablaba la semana pasada acerca de este manual de instrucciones que Él dejó y dije que en ocasiones me iba a referir a ese manual que pues es la palabra de Dios. Ahí Él ha dejado cómo tenemos nosotros que reaccionar. Y yo lo mencionaba de esta manera, lo voy a decir de una manera práctica, cuando estamos en oración, cuando estamos en meditación, y lo hacemos de manera constante, nuestras emociones y nuestras reacciones son sometidas, como digo, y vas a responder de una manera muy distinta, muy diferente. Yo lo puedo ver en mi vocación, en lo que yo hago constantemente fuera de aquí. Yo veo una persona y sé que si ese día oró o no oró, porque aunque nunca vaya a una terapia, la oración te mantiene bajo control y vas a reaccionar ante las situaciones adversas que se te presenten, vas a reaccionar de una manera positiva. Por ejemplo, una persona que está cansada va a reaccionar. A veces es importante en ese autoconocimiento saber cuándo reacciono yo mal, cuando a veces personas reaccionan negativamente cuando no han comido, cuando no han dormido bien, están más intolerantes, menos pacientes y esas reacciones no saludables, como ya lo mencioné hace un momento, van a afectar a alguien. Entonces, si yo soy responsable de mí, voy a responder ante mis necesidades, yo tengo que tener cuidado con eso. ¿Cómo me voy a cuidar yo? Por amor a mí y por amor también a los demás. Pero si yo me voy a la parte de la fe, ¿cómo tener control de esas emociones o esas reacciones no saludables? Y es a través de la fe, a través del creer, a través de saber que por medio de la oración, para poderlo lograr, primeramente yo tengo que reconocer porque hay gente que reacciona de una manera muy negativa, pero no lo acepta. Entonces, el primer punto es realmente admitirlo, reconocerlo
Y si yo no lo reconozco, pues a mi alrededor hay muchos que sí lo reconocen y me van a estar diciendo, pero si yo no me abro por medio de la humildad a, a escuchar o ver, que estoy en la parte del ego, en la parte de humana, en esa naturaleza caída y estoy afectando a los demás con esas reacciones. Pero si yo voy a hacerme responsable de mí, eh, delante de ese creador y quiero avanzar, tengo que lograrlo a través de la oración, de la meditación y de otro punto que más adelantito voy a ver. Continuamos, por favor. Dice que nos descontrola. Generalmente nos sentimos descontrolados cuando las cosas no salen como esperamos y cuando perdemos la confianza en lo que creíamos seguros. Como hay esa que sucedan cosas en esas áreas, que las cosas no salgan como yo espero. Ese es un termómetro para saber, nuestras emociones también se salen de control. Cuando no hay una base segura, que yo me siento, eh, entra la inseguridad y ahí es donde se entra el temor, entra a veces la ira, porque los demás no hicieron las cosas como las tenían que hacer y ahí ya me salí de control, no hay templanza, no hay dominio propio, no hay, porque yo tengo que estar preparado para la adversidad, pero de manera consciente, vuelvo a lo mismo, de manera consciente, yo tengo que saber que no todas las cosas van a salir como yo quiero. Todos quisiéramos, todos, de hecho, todos queremos que las cosas salgan como nosotros queremos, que salgan así como lo planeé, pero hay adversidad, van a suceder cosas, pero estoy preparado realmente para enfrentarlo. Pero una manera de equiparme y ser responsable conmigo es estar al pendiente de esa parte emocional y estar pues en ese contacto con ese poder superior de una manera consciente, diariamente, para que yo pueda tener, cuando las cosas no salen como yo espero, poder estar sereno. Hay veces que una mala noticia, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, eh, no sé, un desfalco, un robo, son cosas que vienen de repente y dices, ¿estás preparado para eso? ¿Cómo es que vas a reaccionar? A veces pueden darte una noticia y estar completamente en calma. Y rapidito, cuando las emociones están tranquilas y está todo sereno, puedes carburar mejor con esta torre de control y buscar soluciones, porque una persona proactiva, que no es reactiva, esta es la que tiene sereno sus emociones y piensa y busca estrategias, busca soluciones, busca salidas, rapidito se mueve, allana, resuelve, y trata en lo que más posible de poder tener bajo control las cosas pero no se desfasa, pues, no se sale del control, pero eso es, si yo me voy a la parte espiritual, como le digo que es el centro, es nutrir esa parte, pues que hay otra voluntad, hay la voluntad de un creador, compite mi voluntad con la voluntad del creador. Yo quiero que las cosas salgan a mi manera, pero él va a hacer las cosas a su manera también. Y si yo tengo en mente, por ejemplo, yo practico esto de que todo lo que a mí me suceda va a obrar para un bien, y lo creo con mi corazón, lo creo con mi mente, lo creo en mi espíritu, lo vivo en mi espíritu, que todas las cosas ayudan a bien, sea lo que sea que suceda, porque lo he escuchado, lo leo, el Dios creador, y Él lo dice, yo lo creo. Una palabra, que Él va a tener el control de todo, no solamente de lo bueno, que a veces pensamos que Él nada más va a tener control de las cosas buenas que me sucedan, no. ¿Cuántos tendrán la fortuna de dar gracias por algo malo que nos ha sucedido? Todas las cosas esconden algo bueno atrás. Y el tener esa fe y esa convicción en que las cosas van a ayudar a mi bien. No lo entiendo, con mi razón no lo entiendo, pero sé que van a obrar para bien, lo creo firmemente dentro de mí y eso me da una tranquilidad. No sé cómo va a suceder. Hay dos voluntades, mi voluntad, pero la otra voluntad. Entonces, ese que tiene la otra voluntad, que es nuestro creador, este, sé que él va a estar al control. Hay eh, les voy aquí a leer un ancla. Dice, yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final.
Entonces dice que Él tiene el control. No, no sé si ha escuchado por ahí que dice Dios tiene el control. Si yo pierdo el control, Él no lo va a perder. Entonces mi confianza no está en mí, está en Él. Y todo, si Él me ama y tiene cuidado de mi vida, Él va a obrar para un bien, porque Él no tiene planes de mal para mi vida, tiene planes de bien, aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo comprenda. Entonces eso automáticamente da una serenidad, da un control. Los grupos anónimos dicen, primeramente admitir que somos ingobernables, que nuestras emociones son ingobernables, que nosotros no las podíamos controlar, que nuestra vida se hizo un caos por ese descontrol. Entonces, cuando tenemos que entiendo que solo no voy a poder, que no puedo con eso, me rindo ante eso por medio de la humildad, tengo una humillación y me suelto a eso. Y luego enseguidita te dice, pusimos nuestras vidas, dado, dice, de un poder superior, de un Dios amoroso, como cada quien lo conciba. Lo que sí dice que es un Dios amoroso. Entonces, si es un Dios amoroso, es un Dios bueno, alguien que va a tener el control de mi vida. Entonces, dice que todas las mayores frustraciones o descontroles en nuestra vida es porque hemos querido que se haga nuestra voluntad en vez de pedir eh, humildemente que se hiciera la suya, porque somos gobernados por esa fuerza espiritual. Entonces, el quebrantamiento, como lo vamos a ver aquí, dice la conciencia moral y ética, parte de nuestro espíritu y establecida por nuestro Creador, es nuestra guía para la rectitud sin importar nuestras creencias. Al actuar en contra de esta guía, permitimos que entre la oscuridad, violando nuestra conciencia y causando desequilibrio e inestabilidad en nuestra mente, voluntad y emociones. Nuestros pensamientos generan emociones y sentimientos que dominan nuestras acciones. Entonces, violar nuestra conciencia moral y ética también nos va a traer un descontrol. Entonces, el tener, ¿cómo puedo sujetar por medio de la fe? Bueno, que Dios me libre, que Dios me ayude de la tentación, porque va a haber muchas tentaciones. Por ejemplo, alguien sabe que no debe de ser infiel, porque Dios nos hizo fieles. En nuestra conciencia, en el código, en el paquete de un ser humano, no viene integrada la infidelidad. Nos hizo con una fidelidad. Pero si alguien se atreve a dar el pasito, sabe que va a tener un problemón y va a tener inestabilidad emocional, se la va a provocar el solo. Por más que quiera esconderlo, por más que quiera, sabe que no va a tener paz, sabe que va a tener temor, le va a dar cabida a la zozobra, a la sospecha, se va a andar escondiendo. Dice que el necio huye sin que nadie lo persiga, va a andar viendo, escondiéndose y aquí y allá, porque no está creado para eso. Está violando su conciencia moral y eso le va a traer una inestabilidad, un descontrol. Cuando tenemos un cierto respeto a esa parte, no solamente es un compromiso, es que somos formados de esa manera. Ese creador que nos formó no nos hizo para ser infieles, no nos hizo para ser deshonestos, no nos hizo para eso. Por eso, cuando hay un descontrol, y lo he mencionado en otras ocasiones, que a través de la confesión, a través de esos errores o enmendar o corregir esas áreas, también nos va a dar una estabilidad. ¿Y por qué? ¿Cómo meto la fe aquí? Bueno, creo que la fidelidad es parte de un Dios bueno. Entonces le creo y voy a buscar corregir ese hecho. Por decir, es un ejemplo de cómo un área de nuestra vida se sale de la ética moral, entonces vamos a entrar en un caos, en un desequilibrio. En la conciencia está, le digo, en nuestro espíritu. También nosotros tenemos nuestra parte almática, tenemos una conciencia cuando dice, ay, no, como que ya está más consciente de las cosas, como que va despertando, tuvo un despertar espiritual, tuvo un despertar de conciencia, se dio cuenta de algunas cosas, pero hay cosas que son innatas que sabemos que no las debemos hacer. Entonces, ese es el origen de mucho descontrol en nuestras emociones, esas sensaciones, todo eso es originado por cosas que están subyacentes, que no hemos hecho correctamente. Entonces, eso te trae un desequilibrio, te trae caos, te trae una inestabilidad y dice que nuestros pensamientos se van hasta el otro punto. Por ejemplo, alguien que juega que es ludopático, por ejemplo, este, piensa que va a ganar mucho cuando haga tal cosa, ¿no? Que invierte algo y que va a ganar mucho y él le da hilo a su pensamiento. Pero eso es solo un pensamiento y eso le genera más emoción y un sentimiento y va a una acción equivocada. Al rato no le salió la cosa como se planeó y ahí viene toda la inestabilidad emocional por algo que se hizo, que ya sabía desde un principio que no era correcto, que no, que no.
pero queremos hacer las cosas, queremos ser dioses de nosotros mismos, pues, hacer que las cosas se acomoden a como yo quiero y a como, sí, desafiantes, atrevidos. Entonces, rebasamos los límites y entonces ahí viene el caos. Indefectiblemente en la esfera espiritual lo vamos a sentir, seas de la creencia que seas, seas musulmán, ateo, como sea, pero hay una violación interna. Entonces, esos sentimientos van a generar emociones, sentimientos, y luego pues son los que dominan nuestras acciones. La inestabilidad emocional, el estancamiento en la vida, todo esto trae, en nuestras acciones se va a ver reflejado y en el desorden que podamos tener. Siguiente. Dice, en nuestra alma está la voluntad donde reside el libre albedrío que el Creador nos otorgó al formarnos. Uno sabe que está bien. Queremos que nuestras emociones estén bajo control a través de la fe. Bueno, yo tengo un libre albedrío. Procuraré hacer lo correcto y verá que así voy a tener mis emociones bajo control. Pero para poder que esto suceda, necesito oración, necesito comunicarme con ese Creador porque yo no tengo la fuerza de controlar mis instintos. Solamente un poder superior puede controlar esos instintos desviados, que para eso me sirve la fe y la oración, para antes de caer allá, yo pueda vencer la tentación, porque él dice en su palabra, dice, pongo delante de ti lo bueno y lo malo, la vida y la muerte, pero escoge tú. Este, dice, yo te aconsejo que escojas la vida, dice, para que te vaya bien a ti y a los que están contigo. Entonces, eso es como tener un temor reverente a una indicación que se da y respetar ese libre albedrío. Yo lo puedo hacer, lo que sea, yo lo puedo hacer porque tengo libre albedrío, pero tengo que estar consciente que yo voy a pagar una consecuencia. Y generalmente, pues es el desorden de nuestra propia vida. Dice aquí, el alma también es impactada por los 5 sentidos que tenemos en el cuerpo. Lo que vemos, escuchamos, palpamos, olemos y gustamos. Esto es algo que viene de afuera hacia adentro. Aquí también podemos decidir qué entra y qué no con el uso del libre albedrío. Aun cuando son cosas fuera de nuestro control, dominio propio podemos tener por medio de la fe. Entonces, es bueno que a través de la oración, una buena oración es pedirle, Señor, eh, dame dominio propio, concédeme la templanza, la mesura, lo que yo necesito. Ayúdame a ser humilde, dame la benevolencia. Allá en lo secreto, en lo íntimo, puedes hablarlo en secreto con toda honestidad si realmente quieres vivir bien, porque es una manera de que podemos caminar y nosotros escogemos qué vemos y qué escuchamos. Somos adultos, sabes dónde te puedes meter, dónde no te puedes meter. Entonces, ¿quieres buscar realmente la vida? Pues el que quiera seguir la vida dice, busque lo bueno, refrene su lengua de engaño, hable, busque lo que es la paz y va a ver, la paz te va a seguir. Y antes de caer en estas situaciones, cuando ya se está adentro, pues hay que buscar una corrección en el sentido que ya lo mencioné a través de la confesión y a través de la oración. Continuamos, por favor. Dice, Dios nos ha dado emociones que están diseñadas para no cambiar a menos que lo que amemos cambie. O sea, donde tú tienes tu amor, dice, lo que sea que capture la confianza y el amor de nuestro corazón, controlará nuestros sentimientos y emociones. Hace rato decía, ¿qué es lo que nos descontrola? Y es realmente en dónde tienes tu confianza. ¿Dónde está tu confianza? Cuando eso nos va a descontrolar. Si el que tiene su confianza, por ejemplo, como lo puse aquí, en sus posesiones y las pierde, pues siente como se va a ir al vacío, que va a estar nadando en la nada. ¿Y de dónde se agarra? ¿Y de dónde? Porque su sustento, su firme, estaba en las posesiones. Entonces, claro que va a haber una inestabilidad, va a haber una inseguridad. Las personas que la confianza en el que dirán, dice, vives para los demás porque crees que así serás aceptado, haciendo todo para vernos bonitos delante de los demás porque eso me sostiene. Pero el día en una crítica, en algo cuando se desfasa, también viene un descontrol, viene un caos, porque nuestra confianza está fundada en otra cosa que no es nuestra seguridad para estar bajo una firmeza, tiene que estar en nuestro Creador. Para las cuestiones espirituales, la confianza tiene que estar puesta en algo espiritual bueno, algo que no es efímero, algo que es eterno, algo que no se desvanece, algo que no se desbarata, algo que va a ser estable. Dice la confianza en tus riquezas, pues hay mucho tipo de riqueza en las que podamos tener nuestra confianza, pero eso también va a traer
el amor al dinero, por ejemplo. Dice, si amamos el dinero, dice, Dios nos ha dado emociones que están diseñadas para cambiar, para no cambiar a menos que lo que amemos cambie. O sea, si el amor está en el dinero, este, pues no va a haber paz, porque no es, es falible, pues. Entonces, cambia, dice que donde está nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Entonces, nuestro corazón tiene que estar en algo que sea fiable, que sea sólido, que sea confiable. Siguiente, por favor. Dice, en el descontrol las emociones son amo y señor de nosotros y de todo lo que hacemos. Por ejemplo, no me nace, no lo hago, no quiero ser hipócrita. Vamos a pensar en un valor eterno que tienes que practicar. Por ejemplo, la fidelidad, que alguien diga no me nace. Por eso no lo hago. Entonces, dice, no quiero ser hipócrita o lo que siento, eso hago. Es ser gobernado por la emoción. Este, aquí, por ejemplo, dice, el caos comienza porque somos controlados o dirigidos por nuestras emociones. El que debe ser amo y señor de nuestras emociones es Dios. Entregamos nuestra vida y nuestra voluntad a Él. En esto van también nuestras emociones. Que Él las gobierne, que Él nos diga cómo las tengo. Y si no lo sé, tengo que pedir a un guía, a alguien que conozca, que tenga mayor capacidad para que me diga cómo es que lo debo hacer. Dice, cuando logramos que el Señor sea Señor o gobernante de nuestras emociones, entonces nuestras emociones vendrán a ser limpiadas, aplacadas, serenadas o sujetadas. Por ejemplo, un ejemplo de cómo el Señor puede ser eh, el Señor de nuestras emociones. Por ejemplo, cuando sabemos lo que es correcto y lo que no es y lo que es incorrecto. A veces lo que es correcto nos cuesta, pero prefiero obedecerlo. Entonces, yo ya sé qué tengo que hacer. Tengo una conciencia moral, yo sé qué tengo que hacer. Entonces, es obedecerla nada más. Ahí yo le doy al Señor. Es como darle a mi Creador esa soberanía sobre eso y lo voy a hacer y voy a tener paz. Se sujetó la emoción, no hay intranquilidad, hay serenidad. Cuando logramos, perdón, necesitamos que él la sujete, cualquier emoción o sensación para que la razón quede libre y pueda funcionar en resoluciones. Pues ya lo mencioné, cuando están nuestras emociones bajo ese control y nuestro espíritu está totalmente sujeto, a través de ese espíritu, nosotros podemos pensar, razonar, tenemos más amplitud, más creatividad para pensar, porque ya la emoción está sujetada o está amansada o está colocada donde tiene que ir. Entonces yo voy a permitir que la parte del espíritu reine o resuelva. Y tengo ideas creativas, tengo unas maneras que ni siquiera son mías de cómo voy a solucionar tal o tal cosa. La siguiente, por favor. Dice, controlando mis emociones, emociones, sensaciones y reacciones a través de la fe. El espíritu entra en equilibrio a través de la oración y sujeta el alma y la ubica en la verdad, porque el espíritu es mayor que el alma. Allí reside la fe, o la fe se gesta por el creer y ese creer va más allá de la razón. O sea, crees en algo que no ves. Para hacer oración se ocupa fe y la fe es creer en algo que no ves, en algo que no ves, pero sientes. Licenciada, buenas tardes. Esta parte que estaba mencionando usted, eh, nada más quería hacer un entre aquí de que hay personas que tal vez no tengan creencias en la fe y eso, pero a través de una oración es como hacer conciencia contigo mismo. Cuando tú dices, dame Dios la serenidad, la tranquilidad para tomar esta, no sé, alguna situación de la mejor manera o ayúdame a salir de esto. Es parte de también uno hacer una catarsis y hablarte a ti mismo y decirte tú mismo, oye, pues busca tranquilidad. Es como cuando te dicen, ¿sabes qué? Cuenta hasta 10. Entonces, es tomarte un momento de tranquilidad contigo mismo y entrar en serenidad cuando tus reacciones, tú ya estás consciente de que no son las adecuadas. Ujú, Entonces, muchas veces hay personas que, pues, si no tienen fe, pues háblate a ti mismo. O ujú, yo, a ver, dite, en lugar de decir Dios, di tu nombre a ver, ayúdame para que estas emociones desaparezcan de mí.
Y Ujú. es parte de hacer esa catarsis contigo mismo y funciona. Sí, sí funciona, pero una cosa es la oración y otra es la meditación. Entonces ahí cabría en meditar. Yo medito y yo razono y yo pienso, yo me detengo, pero a veces yo no me puedo detener solo. Y si tengo que hacer una oración para, en el idioma que yo la pueda hacer, pero algo que yo no veo va a entrar en acción conmigo, pues, ¿sí me explico? Sí, va a entrar en acción, pero el meditar, por ejemplo, si yo medito en mi día y yo veo que hay cosas que no hice bien, entonces el tomarme ese lugar apartado y razonar, pensar qué hice en una importancia de mejora para mi persona o porque yo sé que hice algo que no estaba bien. Entonces, esa meditación me va a ayudar porque tal vez se me va a volver a presentar la situación, pero yo ya voy a saber qué hacer, a dejar pasar ese sentimiento, esa emoción que me está incomodando y no hacer nada por eso. Entonces, son diferentes una meditación en sí y que todos podemos meditar, todos meditar, pero hacer uso de la fuerza superior, porque entonces si yo me hablo a mí, pues de mí tiene que salir esa responsabilidad pero a veces no tengo la capacidad para hacer lo que quiero. ¿Cuántas decisiones buenas no podré tener? Pero muchas no las puedo hacer porque no tengo la voluntad para hacerlas. Entonces ahí sí es donde pido a quien pueda pedir, pero pido que me ayuden porque lo anhelo, lo deseo, quiero estar bien, pero no sé cómo. Y van a venir respuestas y eso me va a aumentar la fe, porque al hecho de pedirlo y tener una respuesta, ahí dice, sí funciona. Alguien me escuchó, me atendió. Siguiente, por favor. Creo que ya vamos a terminar. Para un mal espiritual, un remedio espiritual. Dice, la mente y todo lo que hay en la mente, recuerdos, imaginación, razón, juicio, no se ve, pero se siente igual. Las emociones controladas o descontroladas no se ven, pero se sienten. Todo esto puede ubicar como algo espiritual, también porque un espíritu no se ve, pero se siente. Todas las cuestiones del alma, son cuestiones este, que no se ven, pero se sienten. Lo que es la cuestión del espíritu y del alma, no se ve. Dice nuestro creador igual, o una deidad o una divinidad, no se ve, pero se siente. En el lado bueno de todas las cosas, en él hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, humildad, el dominio propio y la templanza. Vamos a ubicar que ese poder superior es algo, lo más bueno que hay, que puede bajar y que existe. Siguiente, por favor. Ya estamos a punto de concluir. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el diccionario es un conjunto de creencias, una religión, creencia, credo, convicción o principio. Eh, Dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Bueno, la fe que tú tengas es una fe en algo que no ves, en algo que no se ve. Estamos ya casi a punto de concluir. La siguiente, por favor. Mm, si creo que puedo, puedo. eh, Vamos si se puede. Cuando creemos que podemos es también meter la fe. Si yo no creo que puedo, no voy a poder. Pero si creo que se puede, se puede creer. Hay una recomendación de creer también a las personas que ya van más encaminadas en esta ruta de la fe, eh, para que lo que ellos practican o algo, tener así como una especie de guía espiritual, eso también me ayuda a tener una estabilidad emocional. Cuando yo no sé ni cómo empezar ni cómo hacerle, un guía espiritual me va a favorecer. Este, Siguiente, por favor. Aquí hay con esto voy a cerrar. Es una indicación. Dice, no se preocupen por nada, más bien, con toda oración y con toda oración, en toda ocasión, con toda oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. El tener buenos pensamientos generan buenos sentimientos, buenas emociones y va a resultar en buenas acciones. Pues hasta aquí llegaría mi participación. Este, pues Dios les bendiga. Muchas gracias.
Bueno, pues muchas gracias, Manuelita. Este tema del día de hoy, pues enfoca las reuniones psicológicas, los temas psicológicos que vimos esta semana en Centro Psicoemocional Esperanza. Y aquí la licenciada Manuelita Guerra nos da una orientación de cómo podemos manejarlo a través de la fe el día de hoy. Pues bien, muchas gracias y pues con esto vamos a dar por terminada la reunión del día de hoy. Yo pido disculpas por los errores cometidos, ya que los aciertos son obra de un poder superior y la vamos a dar por terminada pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Muchas gracias por su asistencia y muy buenas noches.